Buenos días, hermanos. Buenos días. Buenos Buenos días. días a todos, Dios bendiga. Bueno, yo creo que ya podemos comenzar, si les parece. Antes, quiero que tengamos también un repaso por todo lo que la Biblia enseña sobre los ministerios eclesiásticos. Entonces, eso es justamente lo que les quiero compartir. Sí se ve aquí, ¿verdad? La Sí, presentación. sí se ve. Sí, pastor. Ok. Entonces, vamos a hablar antes de ver el papel de la mujer en los ministerios. En general, vamos a hablar de los ministerios religiosos, empezando con una panorámica de lo que dice el Antiguo Testamento, porque pues obviamente desde el Antiguo Testamento ya inicia eh, todo esto, ¿no? De los ministerios religiosos. Entonces, vamos a ver qué nos dice el Nuevo Testamento, perdón, el Antiguo Testamento. Miren, hay varios eh, oficios, digámoslo así, que tienen que ver con ministros de culto, y aquí les puse los nombres y también entre paréntesis están en hebreo, y les doy algunos ejemplos con sus respectivos textos bíblicos. Tenemos, por ejemplo, que en la Biblia se menciona al profeta del hebreo Naví. Y bueno, pues este fue uno de los primeros, tal vez el más antiguo de los oficios que se empezaron a practicar en Israel o que registra ahí la Biblia. Tenemos aquí el ejemplo de Moisés. No vamos a leer los textos porque son muchos, pero después ustedes les voy a pedir que los lean, los estudien. Ahí en Deuteronomio 34:10 se le llama a Moisés, se le llama profeta. ¿Ok? Tenemos también el caso de Samuel, que era tanto profeta como sacerdote, o sea, era un ministro de culto y él era un profeta, ¿no? Aquí están las referencias. Ahora, miren, esto es muy interesante, ya hablando del ministerio de la mujer, porque tenemos también profetisas en la Biblia. Ya en el Antiguo Testamento hay profetisas, ¿sí? Del hebreo Neviá. Y tenemos el ejemplo de Miriam, o María en otras traducciones, hermana de Moisés. En Éxodo 15:20 se le llama profetisa, ¿ok? Algunos teólogos, digamos, de postura más patriarcal y machista dicen que no era en el estricto sentido de la palabra una profetisa, sino que se le llama así por ser hermana de Moisés, que era profeta. Entonces dice, no te hagas ilusiones, no es que era profetisa, lo que pasa es que al ser hermana de un profeta, pues le llaman profetisa. Pero no, o sea, todo parece indicar que pues realmente ella también profetizaba, ¿no? Entonces, así se le llama. Tenemos una profetisa también muy importante que es Hulda, ahí en segunda de Crónicas 34:22. Hago la observación, no confundir esta abreviatura con Corintios, no es Corintios, es Crónicas. Cuando pongo CR es Crónicas, cuando pongo CO, ahí sí es Corintios. Entonces aquí es el segundo libro de Crónicas 34:22 y ahí se habla de Hulda, que es una profetisa, una mujer tan sabia que el pueblo iba a consultarla. Cuando tenía dudas, quería alguna orientación, iban con Hulda y la consultaban. Y esto ya en tiempos del Antiguo Testamento, oigan, estamos hablando hace miles de años. Increíble que hoy se les prohíbe en muchas iglesias a las mujeres ejercer el ministerio profético o predicar en la iglesia, y hace miles de años en el mismo pueblo de Israel ya se les permitía, ¿no? Había mujeres profetizas. Y aquí ustedes, después que lean el pasaje, van a ver el contexto de que aquí no es como en el caso de Miriam, que nada más se le menciona como profetisa, sino aquí se describe cómo ella tenía esa autoridad y cómo el pueblo iba a consultarla, ¿no? Bueno, otro ministerio que tenemos es el de sacerdote, que en hebreo es Cohen, y bueno, aquí les puse que se usa más de 700 veces, o sea, me parece que es el ministerio o el ministro de culto que más se menciona ahí en el Antiguo Testamento, más de 700 veces. Y tenemos ejemplos desde este primero Melquisedec, que se menciona en Génesis, hasta pues Aarón y sus hijos, toda esa casta fue una familia sacerdotal. Entonces, bueno, ahí les puse esos ejemplos, hay muchos más, está Sadoc y otros tantos posteriormente, pero bueno, el sacerdote pues era así como que también el ministro de culto por excelencia, ¿no? En Israel. También tenemos el caso del levita,
en hebreo Leví, que eran servidores del templo. Ahí después lean este texto de Números. Y también fungían como músicos. Y un ejemplo de ellos es un músico llamado Asaf. ¿Ok? Ahí está la cita en primero de Crónicas 15 y también en los Salmos. ¿Ok? Entonces eran servidores del templo. Luego tenemos a los escribas en hebreo Sofer, y el ejemplo más claro de escriba es Esdras, en Nehemías 8. Y bueno, como su nombre lo dice en español, pues escriba era el hombre que se dedicaba a copiar manuscritos, a escribirlos, a leerlos, a enseñarlos, y esa era su función, era una especie de maestro, ¿no? Del pueblo. Eso era el escriba en el Antiguo Testamento. Y tenemos también otro oficio que es el del predicador, Cogelet. Y bueno, ese lo tenemos, un ejemplo es Salomón, en Eclesiastés 12 9 al 10, ahí podemos ver que se habla del predicador. Es decir, también cumplía la función de instruir al pueblo, de enseñar la palabra, de predicar este, la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, hasta aquí no sé si hay alguna duda o comentario de estos oficios. Digo, todavía no termina el tema, ¿no? Pero si hasta aquí hay alguna pregunta o comentario. Alonso, estás levantando la mano, adelante. Sí, pastor. Yo encontraba, ahora sí, haciendo referencia a lo que comentaba de Hulda, que era profetisa. Yo también en la investigación encontraba acerca de Ana en el Nuevo Testamento. Y ella también dice, pues principalmente que era profetisa, pero también nos hace ahí un espacio donde nos dice que era viuda y que en el tiempo, en ese lapso, en ese proceso, ella quedó al frente del servicio del ministerio del templo. Entonces la podemos ver también como lo que hoy podemos entender un pastor, un sacerdote, alguien que estaba haciendo su servicio, su oficio, delante de una congregación al frente del templo. Ok, ¿nos puede dar la cita bíblica, hermano? Sí, esta está en Lucas, capítulo 2 verso 36 al 38. Muy bien, gracias. Sí, ahorita vamos, no la menciono aquí porque estamos en el Antiguo Testamento, entonces ya vamos a llegar después a ver los ejemplos del Nuevo, ¿no? Pero está bien, gracias. Bien, miren, también les puse aquí esta información que considero que es importante, y es la de los ministros religiosos fuera de Israel. Y aquí les puse varios que básicamente tenían que ver más con religiones más pues de idólatras y ocultistas y todo eso. Y bueno, tenemos el caso del astrólogo. Se mencionan en la Biblia los astrólogos, que eran los que estudiaban los astros, veían los cielos, los examinaban para de alguna manera pues extraer mensajes divinos según su concepción. Y bueno, en la Biblia se menciona a los astrólogos, se menciona también a los magos, y hay una variedad de palabras que se usan como hechicero y encantador. Ahí lo pueden ver en Deuteronomio 18 10 al 11, en un contexto en que se está prohibiendo, ¿no?, a los israelitas que ellos incurran en estas funciones, ¿no?, del mago y del hechicero. Otros eran los adivinos. Se menciona ahí también en Deuteronomio 18 al adivino, al agorero, al sortílego, y también agregaríamos aquí al pitonizo, que no se usa, pero es otro título que se le daba a los adivinos en la antigüedad. Y también tenemos al nigromante, que es el que consultaba a los muertos. Entonces, aquí también esta palabra no se usa, pero la función sí, el oficio sí, lo pueden ver ahí en Deuteronomio y en Primero de Samuel, cuando se acuerdan, el rey Saúl va a consultar a una divina. Algunos la llaman la bruja de Endor, pero bueno, en realidad era una nigromante, o era sí, una mujer que adivinaba por medio de comunicarse con los muertos, una especie de espiritista o algo así. Entonces, bueno, eran funciones que también cumplían algunas personas. Y hay que decirlo, que aunque yo puse aquí que eran ministros fuera de Israel, algunos israelitas cayeron también en estas prácticas, ¿no? Hermano Ricardo, ¿quieres decir algo? Pues nada más, pastor, a mí me sorprendió mucho cuando encontré el significado de sacerdote, porque sigue vigente en la Iglesia Católica Romana
Sin embargo, sacerdote viene de la misma raíz que sacrificio. Entonces ahí se ve una gran contradicción entre el que ellos reavivaron un término o un título que ya ni siquiera existe. Ese es el comentario. Gracias. Ok. Hermano Enrique. Sí, pastor. En esta cuestión, ¿quién pone esos nombres? Sé que en algunos están en la Biblia, pero en sí la mayoría, ¿quién bautiza o quién da esos nombres como tal a lo que mencionaba ahorita? Y antes de que lo mencionara, me acordé mucho de Samuel cuando fue a consultar a la bruja, porque así se menciona, no nigromante, como usted lo menciona. Bueno, no usa el término bruja tampoco. A ver, si lo encuentras me dices dónde dice bruja, porque no. No, perdón, no es bruja, es adivina. Exacto, sí, es adivina. Adivina. Entonces, aquí le pusimos nigromante porque es el término que define específicamente al adivino que lo hace por medio de los muertos, ¿sí? Por ejemplo, el sortílego lo hace por medio de suertes, pero el nigromante lo hace por medio de la consulta a los muertos. Esta palabra viene de necros, que significa muerte, y mancia, que significa adivinación. Ahora, ¿quién les pone esos nombres? Pues no sabemos, ¿no? No es imposible saber quién por primera vez le pone el nombre a alguien, ¿no? Entonces, aquí el punto no es saber quién les pone esos nombres, sino saber que esas palabras definen específicamente una función, ¿no? Por eso yo aquí especificaba, nigromante es el que adivina por medio de los muertos, de la consulta a los muertos. Ok. Sí, bueno, vamos a ver lo siguiente. Ahora sí pasemos al Nuevo Testamento, a ver cuáles eran los oficios en el Nuevo Testamento, ¿no? Ya algunos todavía están vigentes en el Nuevo Testamento, como lo vamos a ver a continuación. Algunos del Antiguo todavía están presentes en el Nuevo, pero desde luego hay muchos más, ¿no? Entonces aquí les pongo ahora esta lista que es la de los ministros de culto en el Nuevo Testamento, y miren qué extensa es. Ok, tenemos al sacerdote, aquí ya les puse también las palabras que aparecen en la Biblia, pero en este caso son griegas, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego. Tenemos al sacerdote, Hiereus o Hiereis, en Mateo 8:4, se menciona el escriba, Gramateus, en Mateo 8:19, al apóstol, apóstolos, en Lucas 6:13, al profeta, profetes, en Hechos 21, al evangelista, evangelistés, en Hechos 21 también, al pastor, que es poimen, en Efesios 4:11, al maestro, didáscalos, en Hechos 13, al obispo, episcopos, en Hechos 20, al anciano, presbíteros, en Hechos 14, al dirigente, egúmenos, en Hebreos 13, al diácono, o también a veces se traduce ministro, del griego diáconos, en 1 Timoteo 3:8, al intérprete de la ley, en griego nomikos, que ahí lo pueden ver en Tito 3, al maestro de la ley, que en otras Biblias también se traduce como doctor de la ley, que es el nomo didáscalos, o sea, literalmente el maestro de la ley. El siervo se menciona, que era uno de los títulos que a Pablo le gustaba usar, el de siervo, y ahí están las citas en Filipenses y en Timoteo. Tenemos también al asistente o servidor, que es el hiperetes en Lucas 4 y en 1 Corintios 4, y al administrador o mayordomo, que es el oikonomos, ¿ok? En 1 Corintios 4, ahí está la cita. Entonces aquí tenemos ya una variedad, ¿no? Como les decía, de ministerios del Nuevo Testamento, ¿no? Hay, desde luego, también muchos textos o versículos más para cada caso. Aquí solo les puse uno o dos para no también llenarlos de mucha información, pero no es que solo en esos textos aparezca. A veces se repite, ¿no? Se usan muchas veces. Entonces, bueno, ahí tenemos esa variedad. Y ahora miren, pasamos a esto, que es lo que yo decía, ¿no? Que sí es importante. Las mujeres ministras. Miren, vamos a empezar por leer ahí lo que dice Gálatas 3:28. A ver si alguien de ustedes me hace el favor de leer este texto.
Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ok, gracias, hermana. Entonces, vean ustedes cómo aquí, ya desde esta enseñanza, nos da a entender que en la iglesia no debe haber esa discriminación hacia las mujeres. Ok. Y esto es importante entenderlo. Dice aquí, ya en la iglesia ya no hay esa discriminación por raza, ya no hay judío ni griego, ya no hay esa discriminación, perdón, una es racial, pero otra también es social, es decir, ya no hay discriminación por si eres libre, eres esclavo, ni tampoco debe haber discriminación sexual si eres hombre o eres mujer. Dice, porque todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, miren, el punto aquí es este, que vamos a ver nosotros una gran gama aquí en el Nuevo Testamento, y les he puesto las citas, los textos, de mujeres cumpliendo prácticamente todos los roles, ¿no? Tenemos a mujeres apóstoles. Si entendemos que la palabra apóstol, ¿qué significa? ¿Alguien sabe o recuerda qué significa apóstol? A ver, si alguien quiere participar, ¿qué significa apóstol? Enviado de Dios, pastor. ¿Cómo? Enviado de Dios. Exactamente. Entonces, apóstol viene de una raíz griega, apostelo, que significa enviar. Entonces, un apóstol o una apóstol es una persona que ha sido enviada con una misión. ¿Ok? Y lo que tenemos aquí es que María Magdalena fue enviada con la misión de ir y predicarles la resurrección al resto de los discípulos, a los apóstoles, que por cierto eran incrédulos, estaban incrédulos ante la resurrección, ¿recuerdan? Fíjense, en algunas iglesias como la luterana o el sínodo de la iglesia luterana donde yo trabajé un tiempo, ahí dicen que las mujeres pueden enseñar, dice, pero nada más a los niños o a otras mujeres. Dice, no le pueden enseñar o predicar a los varones porque eso ya es ejercer una posición de autoridad. Pero oigan, si en la Biblia está Magdalena predicándoles a los apóstoles la resurrección, no fue a darles la buena noticia a los niños ni a otras mujeres, fue con los varones, con los apóstoles, hombres, varones, adultos, a predicarles la resurrección de Cristo. Así es que, ¿dónde está eso de que la mujer no puede predicarle a los varones en la iglesia? Porque es usurpar su autoridad. O sea, eso es algo horrible, ¿no? Eso es como caer en idolatrar un género sexual, ¿no? En este caso, idolatrar a los hombres, o sea, y no es así. Luego tenemos aquí el ejemplo que ya alguien mencionaba de Junia en Romanos 16:7. Efectivamente, todo parece indicar que era una mujer apóstol. No podemos aquí por la limitación del tiempo extendernos, pero después investiguen acerca de esta mujer, de Junia, que se menciona ahí en Romanos 16:7, y por la manera en que Pablo la menciona, parece que era una mujer apóstol, ¿no? Que se codeaba ahí con los apóstoles y cumplía justamente ese oficio o ese ministerio. Tenemos también a las profetisas, las hijas de Felipe, ahí en Hechos 21:9. También está en Profetizas, pastor, también está en Lucas 2:36, dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel. Sí, es correcto, hermano. Sí, como les decía, no son los únicos versículos, ¿eh? Estos que les pongo aquí hay más. Aquí les he puesto, digamos, solo uno en cada caso, pero sí hay más. Gracias por ese dato. También Ana, ya lo habían mencionado antes, era profetisa. Hay evangelistas, Evodia y Sinti, que se mencionan ahí en Filipenses 4:2 y 3. Léanlo después. Claramente el contexto y lo que está diciendo Pablo es que estas mujeres le seguían, dice, y combatieron conmigo en el evangelio. Oigan, si alguien piensa que las mujeres seguían a Jesús o a los apóstoles solo para lavarles la ropa o hacerles la comida, pues están muy equivocados, ¿no? Es decir, eran realmente ministras, o sea, eran apóstoles, eran predicadoras, eran evangelistas, no estaban ahí solamente para atender a los hombres. Pablo dice, estas mujeres combatieron conmigo en el evangelio, con lo cual da a entender que se rifaron ahí también el físico con Pablo predicando, ¿sí?
Miren, aquí les tengo este tema que es muy polémico y que muchos no aceptan y se ha prestado mucha controversia. Les puse como pastoras, les puse como ejemplo a la señora elegida de Segunda de Juan 1. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque si ustedes leen, hermanos, es más, vamos a leerlo rápido, a ver si alguien lo quiere leer. Segunda de Juan, versículo 1, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? Anciano y la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Bueno, aquí está hablando Juan, dice el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Ahora, si después ustedes leen toda la carta, bueno, pues es muy breve, de hecho, si ustedes leen después la carta, las instrucciones que se le están dando a esta mujer, porque es lo primero que hay que ver, que la carta es dirigida a una mujer, no es dirigida a un hombre, no es dirigida a una congregación, es dirigida a una mujer, pero las instrucciones que le da son pastorales. Después lean más adelante todas las advertencias que le hace de cuidarse con los falsos maestros que se introducen en las iglesias, etcétera. O sea, es una carta pastoral, pero dedicada a una mujer. ¿Qué nos da a entender entonces, por lógica, pues que ella era la pastora, ella era la líder de esa congregación, aunque fuera en su casa, porque alguien puede decir, no, pero es que ahí dice que a sus hijos, por eso, pero eran sus hijos espirituales, no solo hijos físicos, sino también ahí se refiere a hijos espirituales y aunque fuera en su casa, recuerden que las iglesias en la comunidad primitiva se reunían en casas. Entonces, le está dirigiendo a esta mujer esta carta y le está dando instrucciones pastorales. Pero ¿saben con qué han salido los teólogos machistas que no aceptan esto? Alguien no sé si ha oído cómo interpretan este texto, los que no aceptan el pastoral a la mujer. Dice, no, mi hermano, estás equivocado. Lo que pasa es que ahí la señora elegida es una metáfora de la iglesia. O sea, la señora elegida no era una señora real, sino era una manera encubierta de referirse a la iglesia. La señora elegida es la iglesia, no es una pastora. ¿Cómo ven? ¿Algún comentario? Pues en realidad, pastor, el problema radica e inicia porque el varón ha dejado de hacer lo que le corresponde como varón, como sacerdote, en cuestión a compartir el evangelio. Por eso es que se han levantado muchas mujeres y gloria a Dios porque no solamente son ayuda idónea, sino que también como líderes espirituales al servicio del Señor, se han levantado y damos gracias a Dios por ello. Ok, ¿alguien más? Bueno, yo necesitaría buscar en la Biblia, porque como ya desde su primera clase hablaba de lo que Jesús decía, ¿no? Entonces, para poder refutar todo lo que usted está diciendo, tendría que meterme en la Biblia y buscar un pasaje donde Jesús rechazó a una mujer. Pero como hasta el día de hoy no lo he encontrado, entonces no puedo refutar su clase. Gracias. Ok. Me gustaría escuchar a alguna hermana. Están Yo, muy pastor. calladas y estamos hablando de ustedes. Yo, pastor. Hola. Tengo que salir a defender. Mire, pues esta opinión que usted da, ¿verdad? Obviamente está mal, se me hace mal, se me hace retrógrada. Y como en mi experiencia, yo hace 12 años, antes de 12 años, asistí a una iglesia evangélica, no, bautista, y ahí las mujeres no pueden predicar, no pueden hacer nada, ni subirse ahí al púlpito, entonces sí te sientes muy mal, te sientes que nada más sirves para servir, para limpiar, para el aseo, para eso, no para cosas importantes. Gracias a Dios, yo estuve casada, entonces me separé de esa persona y tengo 9 años en la iglesia metodista y la verdad es que, o sea, es diferente, sientes el amor de Jesús incluyéndote en todo, haciéndote sentir valiosa. Eso he aprendido yo en estos 9 años. La prueba está en que hoy estoy aquí estudiando en el seminario y preparándome. Entonces, eso está muy mal, nos hace sentir mal de verdad, o sea, esos pensamientos.
Ok, hermana, gracias. ¿Quién más? Yo, pastor. Ahorita que decíamos de que la pastora solamente podría estar sirviendo ahí con los niños, con las mujeres, yo lo pude ver en mi iglesia, pastor. Tuvimos como pastora a una excelente pastora y yo veía que los martes que los varones se reunían eran muy poquitos porque decían ellos que no estaban de acuerdo en que la pastora llevara ese grupo, ¿verdad?, de varones. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Dónde dice aquí en la Biblia? Pero ahora me queda muy claro como lo que ahorita decimos, ¿verdad? De que pues no es así, pero pues tristemente los varones creen que ¿qué pueden aprender de una pastora? Y también respecto a las mujeres, pues la Biblia habla mucho de las mujeres que están siempre ayudando. De hecho, ahorita lo podemos ver que es que están apoyando mucho en las iglesias. Yo también estoy en una iglesia metodista y siempre somos las que estamos ahí para todo lo que el pastor necesita. Y no solamente para limpiar bancas, para limpiar púlpitos, no solamente es para eso. Ahora me queda muy claro en Lidia también que habla de esta mujer que vendía, hacía vestidos, vendía telas de púrpura y ayudaba a las personas que necesitaban. Nosotras tuvimos un ministerio antes de la pandemia de ir al hospital y siempre la pastora invitaba, agréguense los varones, necesitamos que suban mesas, que suban hieleras pesadas de comida y nadie, solamente el esposo de la pastora siempre estuvo ahí apoyándonos. Entonces yo no estoy de acuerdo en lo que dicen que las mujeres no. Realmente somos de mucha bendición en las congregaciones. Ok, Es gracias. mi participación, pastor. Gracias, hermana Sara. Hermana Marlene. Ok, creo que también es hablamos de cómo la mujer hace su función pastoral, porque hay llamados pastorales en las mujeres, pero culturalmente el hombre ha sido enseñado y quiero mencionar esta parte, pastor, porque, bueno, en el norte es menos, pero tuve la oportunidad de estar en la CAM y a mí me llamó la atención, porque en la CAM, aquí en esta conferencia de nosotros en la CAO, hay menos pastoras, hay muy poquitas pastoras. Y allá en la CAM hay muchas pastoras, pero a pesar de que el sur es más, pudiéramos decir, machista en cierta aspecto, en el norte se marcan más las funciones de la mujer y el hombre. Y eso es algo que pude notar de diferencia. En el norte se marca más la función de mujer dentro de casa, limpia, encárgase de los niños, y el varón sale a trabajar. Es muy marcada hablando de generaciones no tan jóvenes, pastor, estoy hablando de generaciones más pasadas, ¿no? Y creo que esto es una cuestión en donde viene a ser enseñado la función del varón dentro de un hogar y cómo la mujer solo tiene la función de cuidar, más de ser cabeza, más de ser pastor, más de ser líder. Y a veces esta cuestión en las congregaciones cuesta. Yo soy esposa de pastor, aunque mi llamado es pastoral, y bueno, por título, en cierta manera, pues siempre nos llamas pastoras, pero mi llamado es pastoral. Entonces, es una de mis congregaciones. En la congregación en México yo pensé que iba a tener más problema para que los varones me aceptaran en la parte pastoral y fue muy diferente. Allá me aceptaban mucho, de hecho, valoraban mucho el ministerio pastoral en mi vida. Cuando llegué al norte, cuando regresamos al norte, en la congregación en la que asistimos no aceptaban el llamado pastoral mujer. En la congregación que nos tocó, de hecho, cuando mi esposo tenía que salir y yo predicaba,
yo sabía que no iba a haber muchos varones. Los varones no asistían ese día a la congregación porque el pastor no iba a estar. Entonces creo que es una cuestión cultural, familiar, en la que también estamos inmiscuidos, no solamente bíblico. Ok, hermana, gracias por su comentario. Miren, para cerrar este tema, aquí les menciono también maestras. Hay varias, pero aquí menciono a Priscila en Hechos 18:26, que otra vez en este caso específico vemos a esta mujer enseñándole doctrina a un varón. Yo no sé si recuerdan, o sea, este personaje, pero Priscila, junto con su esposo Aquila, dice que le enseñaron la doctrina a otro hombre llamado Apolos. Este hombre Apolos dice que era muy elocuente para predicar, pero le faltaba entender algunos conceptos de la doctrina cristiana, y entonces Priscila y su esposo se lo jalan aparte y lo comienzan a instruir. Entonces ahí vemos una mujer que está enseñando a un varón. ¿Dónde está entonces esta idea de que la mujer no le puede enseñar o predicar a varones, solo a niños o a otras mujeres? Aquí vemos a una mujer enseñando a otro varón adulto, a un varón adulto. Y bueno, tenemos también aquí el ejemplo de diaconisas. Específicamente se menciona a Febe como diaconisa en Romanos 16:1. Diaconisa también se puede traducir como ministra, así es que era ministra, ¿no? Entonces aquí el punto es entender y ver que no solo es por la cuestión de que los hombres no cumplan su rol y entonces ellas entran son la reserva que entran ahí de relleno. No, desde el principio vemos que Jesús las llamó. Jesús tuvo discípulas y ese es el punto de partida. Los líderes religiosos de la antigüedad no tenían discípulas, solamente varones, solamente llamaban a varones. Pero Jesús tuvo discípulas. Recordemos cuando va a Betania con María y Marta, que Marta pues inmediatamente se pone a preparar la comida y todo, y María va y se tira a los pies de Jesús y ella quiere aprender doctrina. Ella en ese momento no tiene cabeza para otra cosa que no sea para aprovechar y aprender de Jesús. Y su hermana se molesta y le dice, Señor, dile que me venga a ayudar a mi hermana. Y Jesús le dice, no, una sola cosa es necesaria y ella la ha escogido. ¿Y qué era eso? Pues sentarse a los pies del maestro, a ser instruida, a escuchar, a aprender la palabra de Dios. Entonces Jesús mismo tuvo mujeres discípulas, ¿no? Y nos menciona varias ahí en el Nuevo Testamento, se menciona a Marta, a Salomé, a Juana, a Susana, o sea, a varias mujeres se menciona ahí en el Nuevo Testamento como discípulas de Jesús, ¿no? Que también podrían entrar en esta categoría de apóstoles. Entonces, bueno, eso sobre este tema, no sé si alguien más quiera yo tengo una pregunta y no sé cuál sea la experiencia de ustedes, pero ¿qué tan? Estamos hablando de las mujeres como dentro del ministerio, pero hablando de maestras, generalmente son mujeres las que son maestras, pero cuando llega un varón y quiere ser maestro, de pronto no es aceptado, ¿sí? Esta cuestión también se vive en la otra parte y yo tuve la experiencia de, hay muy buenos maestros para niños y de pronto las hermanas de la congregación, no, es que es varón, no puede ser maestro, ¿sí? Esta cuestión también la viven desde el otro lado. No sé si alguna vez les tocó, no sé si tienen esa experiencia. Y lo voy a hacer claro, mi esposo es muy buen maestro con niños, es un excelente maestro, tiene una creatividad impresionante, esa gracia yo no la tengo, pero le costó mucho que en diferentes congregaciones lo acepten como maestro para niños. Pero ¿cuál es la razón, hermana? ¿Qué es lo que usted ha escuchado? ¿Por qué razón no se les acepta a muchos varones? Que como un varón le va a enseñar a niños, que esa no es la estructura que debe haber, que la función de la mujer, y se basa en esto, hermano, en la Biblia solo hay maestras. Y una hermana viejita le dijo, usted no puede ser maestro, porque en la Biblia solo hay maestras. Pues no, no es así. Pensando en niños. Eso es incorrecto. En primer lugar, cuando preguntan cómo un varón va a ser maestro, oiga, pues en las primarias hay maestros. No sé si en el kinder, pero pues en las primarias hay maestros. Entonces, si no pueden ser maestros de niños, entonces, ¿qué hacen ahí, no? Entonces, la otra cosa es que bíblicamente más bien eran los varones los maestros de los niños. Digo, no da la Biblia muchos detalles, pero los niños judíos
iban a la sinagoga a aprender la ley. De hecho, debe usted saber que, de hecho, las niñas no recibían enseñanza en la sociedad israelita, solamente los niños varones. O sea, las mujeres eran analfabetas, solamente los varones tenían la oportunidad de ir a la escuela en la antigüedad, y los maestros pues, eran varones, no eran mujeres. Entonces ya desde ahí se cae ese argumento, ¿no? Pero yo más Ok, bien pienso gracias y por decirme. sospecho que tiene que ver, digo, no sé, ¿verdad? Pero lamentablemente se ha escuchado también en los últimos años tanto de abuso infantil, que muy probablemente pues algunos tengan ese temor, ¿no? Esa desconfianza, decir, oye, pues es que a veces se ha habido de maestros, ¿verdad? O que abusan de niños y todo esto. Entonces, tal vez también por ahí venga un poquito esa desconfianza, ¿no? O de que puedan abusar o puedan ser violentos o qué sé yo. Pero pues sí, tal vez también es incorrecto lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Debe haber oportunidad tanto para hombres como para mujeres. Bueno, Gracias, pastor. sí, no, que sí, nos estaban poniendo aquí en el chat también la hermana Delia nos pone aquí sobre Débora, que también era profetisa, es correcto. Sí, es correcto y ahí se me pasó ponérselos en la lista, pero vamos a agregar también a Débora, que era una profetisa también muy importante en el pueblo de Israel. Bueno, miren, entonces con este ejercicio estamos entrando a este tema, el de los templos, que es nuestro tercer tema de este curso. Y a partir de una cuestión que es esta, ¿son necesarios los templos? Y bueno, lo que estamos viendo aquí, en primer lugar, pues es el tabernáculo, ¿no? La importancia que tuvo esta institución en el Antiguo Testamento. A ver, Sí, pastor. Yo tengo aquí el valor del tabernáculo y dice que era un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo y del pacto que había establecido con ellos. Era un lugar entre el cual el sumo sacerdote ofrecía los sacrificios para la expiación de sus pecados y los del pueblo. Sí. Ricardo. Es decir, pastor, que el tabernáculo está directamente relacionado con una ofrenda, porque esa ofrenda se convertía en un sacrificio. Entonces, o sea, sí es la parte mística y todo, pero si no hay esa ofrenda, pues entonces no tiene una razón de ser un tabernáculo. O sea, el tabernáculo se necesita o era el lugar donde se presentaban las ofrendas. Y un poquito va relacionado esa pregunta con lo que usted dice. ¿Es necesario un templo? Híjole, es muy debatible. Y le voy a decir por qué. Porque si nosotros tenemos un templo, pero lo abandonamos, lo dejamos en ruinas y es un lugar consagrado, entonces, híjole, o sea, es un tema muy polémico. Por ejemplo, perdón, les voy a decir algo un poquito del mundo, pero cuando Madonna hizo el video de A Little Prayer, allá en los 90, usó un templo metodista para hacer su video. Entonces, eso es algo muy triste que a veces nosotros permitimos. Entonces, sí es una pregunta muy polémica. Gracias. Ok, bien, entonces vamos a pasar a esta cuestión de si son necesarios los templos para la adoración cristiana. Y ahora les voy a compartir lo siguiente. Entonces, miren, vamos a empezar por ver esto que son las posturas antitemplo, porque no sé si lo sepan, pero bueno, hay quienes consideran que no, o sea, que no, el templo ya, pues ya no debe ser considerado como algo especial o que se deba usar para la adoración. Y algunos se remiten, bueno, pues esta postura se remite desde algunos textos bíblicos que vamos a ver aquí, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el hecho de que el templo fue criticado duramente por los profetas. Entonces esto, pues, si buscan ustedes después los pasajes y los leen, son tremendos estos textos. Por ejemplo, el caso de Isaías, ahí está la cita, en donde dice que Dios estaba hastiado
Así, esa es la palabra que usa ahí en Reina Valera, hastiado de los sacrificios, de los ritos del templo, ¿sí? Entonces dice, no me traigan más vanas ofrendas, estoy ya harto de sus holocaustos, de sus ofrendas y todo ese tipo de cosas. Entonces ahí hay una profecía muy dura en contra de todo ese ritualismo del templo, ¿no? Luego tenemos el caso de Jeremías, ahí están las citas, que profetizó la destrucción del templo, que le toca vivir en esa coyuntura en cuando el pueblo de Israel fue, bueno, cuando los judíos o Judea fue invadida, Judá, por los babilonios, y entonces él se anticipó a decir que el templo iba a ser destruido. Tenemos después el caso de Ezequiel, que es una visión tremenda, después léala, en la que él vio que el templo se había convertido en un lugar de idolatría. ¿Será posible? Si actualizáramos ese episodio, ¿será posible que los templos actuales se conviertan en lugares de idolatría? Pues ya veremos que sí. Ahora, pasando a la enseñanza de Jesús sobre el templo, pues también tenemos cosas muy interesantes. Por ejemplo, que Jesús desmanteló el templo de Jerusalén. Ahí lo tenemos en Mateo 21, 12 al 13. Conocemos muy bien esa historia, ¿no? Cuando Jesús entra al templo y voltea las mesas de los cambistas, de los que vendían animales, hace un látigo y los expulsa a todos. Es tremendo eso, ¿no? Tan fuerte es ese episodio. Te recuerdo que una vez me parece que uno de mis hijos, cuando estaba pequeño, me preguntó, oye papá, ¿por qué Jesús se enojó? Si Jesús no se enoja o no se debería enojar, ¿por qué se enojó y les pegó a estas personas o los sacó de ahí con el látigo? Y bueno, pues ya tuve que ahí explicarle, ¿no? Pero sí es desde luego un momento muy dramático en el cual prácticamente está desmantelando toda la funcionalidad del templo en ese entonces o de la manera en que se hacía. Jesús mismo profetizó su ruina ahí en Mateo 24, 1 al 2. ¿Se acuerdan cuando le preguntan qué opinaba sobre esos edificios? Pues Jesús les dijo que no quedaría piedra sobre piedra, que sería derribado, ¿no? El templo. Y de hecho así sucedió. Años después, en el año 70, cuando los romanos invaden Jerusalén, destruyen el templo, le prenden fuego y fue algo terrible, ¿no? Y luego tenemos también que Jesús dice que Él es el templo de Dios. Jesús mismo habló, destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Y dijeron, pues ¿cómo? Si este templo lleva más de 40 años en estarse construyendo, ¿cómo lo vas a reconstruir en 3 días? Y Él se refería a su cuerpo, dice Juan, en Juan 2. Y algo también muy importante en la enseñanza de Jesús es que a Dios se le adora no en santuarios, dice, no se le adora en santuarios físicos, sino en nuestras vidas. Este es el episodio de la mujer samaritana, cuando le pregunta, Señor, nuestros padres adoraron en este monte. Se refería al monte Gerizim. Dice, ¿y ustedes los judíos adoran en Jerusalén? Templo de Jerusalén. ¿Dónde se debe adorar al Padre, a Dios? Bueno, Jesús le contesta, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca a Dios que le adoren. Entonces, no es, dio a entender Jesús, tanto en espacios o lugares físicos, no es en un templo determinado, no es en un lugar, en un monte, sino es en espíritu y en verdad, es con nuestras vidas. O como ya lo mencionó nuestro hermano, muchas veces el templo puede ser usado para otras cosas que no son nada espirituales, digamos, ¿no? Yo no sé si sepan ustedes, pero en Europa se dice que muchos templos ya han sido expropiados por el gobierno porque ya estaban vacíos, ya no iba la gente, y ahora son oficinas de gobierno, son museos, discotecas y hasta bares. Tremendo, ¿no? Entonces, no es en sí el edificio, si se pierde el sentido original del templo, pues ya para qué sirve, ¿no? O sea, se le puede dar otro uso. Ahora, vean esto que es importante. Las iglesias modernas y los templos. Muchas iglesias contemporáneas, ya sean carismáticas o emergentes, no se reúnen en templos tradicionales, sino en inmuebles urbanos como teatros, cines, salones de fiestas, auditorios y bodegas, con el fin de captar más eficazmente a personas que suelen estar decepcionadas de la religión. Otras denominaciones cristianas han optado por hacer sus reuniones en los hogares, considerando que este es el modelo bíblico de la iglesia primitiva.
y otros ministerios cristianos trabajan principalmente mediante las redes sociales de Internet por considerarlo más eficaz. A ver, hasta aquí hago una pausa por si quieren comentar algo. ¿Cómo ven? Sobre todo esta actitud de muchas iglesias que ya no usan templos o ya se reúnen en estos espacios sociales como cines, bodegas, auditorios, o se reúnen en casas o definitivamente ya lo hacen por internet. A ver si alguien quiere comentar. Pastor, es que le comentaba yo ya que es un tema muy polémico porque los seres humanos somos por naturaleza migrantes, somos por naturaleza movibles. O sea, no como una hermana dijo hace rato acerca de la cuestión social sobre los ministerios femeninos. O sea, va más allá, siento yo, es un tema muy polémico, muy difícil, porque también tiene que ver con la dinámica social, ¿no? O sea, usted lo acaba de decir, ¿no? En Europa lo que están haciendo. Entonces, híjole, es un tema muy profundo. Yo no puedo juzgar a los que usan los teatros, porque bíblicamente usted ya puso el respaldo. Pero también, yo no estoy en contra que se consagre un lugar, un terreno para un templo. El problema es que la consagración, desde quizás yo estoy mal, pero para mí una consagración de algo es perpetua. O sea, para mí una consagración es perpetua. Entonces, le digo, quizás esté mal, pero ya cuando, o sea, imagínese si para mí que una consagración es perpetua, pero a los 50 años convierto, deje usted una oficina de gobierno en un bar, o sea, no, o sea, todavía te tolero una oficina de gobierno, pero un templo en un bar, eso es lo que quería decir, gracias. Ok, gracias, hermano. ¿Alguien más? Sí, Algo muy palpable es en Cuauhtémoc, Chihuahua. El único templo que había metodista también fue sustraído para un salón de eventos especiales. ¿Por qué? Porque la gente ya no iba a la iglesia. Eso es algo muy triste, pero especialmente porque dejan de creer y dejan de confiar, y se deja de compartir porque casi no hay quien comparta. Nos mencionaba el presidente de varones, Antonio Ulloa, que quería abrir otro templo, ya a lo mejor que no fuera en el mismo lugar. Tiene un proyecto muy especial, pero consagrar un lugar, un terreno y una iglesia para la edificación, no sé por qué quitarían ese de Cuauhtémoc, pero la idea es hacer otro. Y sí, lo que nos pide el Señor es que seamos fieles en todo momento, en todo lugar donde andemos. Pero si ya hay un lugar destinado, consagrarlo para el Señor y no utilizarlo para otras cosas, o rentarlo para eventos especiales de gente externa a la iglesia. Okay. Gracias, pastor. Okay. Hermana Sara. Pastor, yo pienso que el lugar no es importante, porque yo cuando conocí a Cristo fue en un restaurante y ahí acepté a Jesucristo en mi corazón y desde ahí yo empecé a buscar una iglesia. Yo no asistí a ninguna y era un lugar donde era una pastora la que estaba predicando, pero era en un restaurante. Yo pienso que el lugar no importa. Ya después, a los 2 años, gané un alma para Cristo. Era una mujer que adoraba la muerte y le compartí del plan del Evangelio de Dios. Hizo la oración de fe. Ella se casó con un pastor ya después y el pastor tenía un bar y lo consagraron para Cristo. Y ahí está su esposo y ella sirviendo con un pastor que le permitieron estar en ese lugar.
Yo por eso digo que el lugar no interesa. Cuando Cristo está, Él hace lo que va a hacer. Bueno, déjenme bajar aquí para ver esto que está aquí, que es importante también. El templo desde la teología contemporánea. Miren, les menciono esto. Se ha detectado un grave problema que es el templocentrismo. Fíjense este concepto que estamos usando aquí, el templocentrismo, el cual consiste en lo siguiente. Es la idea de que la vida cristiana gire en torno al templo, ¿sí? Templocentrismo sería eso, ¿no? Que toda la vida cristiana gire en torno al templo. 2, que el templo, el edificio, sea más importante que las personas. 3, que las actividades en el templo consuman la mayor parte del tiempo de los cristianos. 4, que se piense que no se sirve a Dios si no se realiza una función dentro del templo. Entonces, si ustedes detectan que en alguna iglesia se caen en alguna de estas actitudes, entonces se está cayendo en este problema, el templocentrismo, ¿sí? Porque se ha convertido al edificio, al lugar físico, en el centro de todo. Entonces, ¿qué daños produce el templocentrismo? Pues aquí se los estoy mencionando. Pues produce creyentes materialistas, interesados solo en su edificio, rayando en la idolatría. Creyentes sectaristas, aislados del compañerismo con cristianos de otras iglesias. Creyentes indiferentes ante las necesidades del prójimo y del mundo. Creyentes vulnerables a la explotación económica, sexual y espiritual por parte de los líderes del templo. ¿Qué les parece? Pastor, tengo las dos posturas. Me encanta estar en una iglesia que ha sido consagrada, ese edificio que son de pronto majestuosos, y puedo estar en un cine, en un teatro. Creo yo de manera personal que el lugar donde adoras es menos importante que tu actitud de adoración. Ok. Creo que de pronto esa es la parte que tendríamos que evaluar, porque yo puedo adorar al Señor en un lugarcito muy simple, abajo de un árbol, y sentir que es el lugar más magnífico porque me hace estar en la presencia del Señor, porque no hay nada que me estorbe físicamente para estar en la cuestión de ver su grandeza a través de los cielos y la tierra y todo lo que Él creó. Como puedo estar en un templo que hecho de manos con belleza increíble, consagrado para Él. Creo que es mi actitud. ¿Dónde estoy yo como adorador? ¿Cuál es mi actitud para el Señor? Mi ser, ¿cómo está delante de Él para adorarle, para honrarle, para alabarle? Creo que es precioso tener un templo, como es precioso estar en un lugar simple, como decir, si realmente lo que estás haciendo es para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es mi sentido. Ok, muy bien. ¿Quién más quiere hablar? Yo, Pastor, Blanca. Sí, Blanca, adelante. Pues yo concuerdo un poquito con la hermana, creo que fue la hermana Marlene la que habló ahorita. Estoy dentro de las dos posturas. Yo me gozo demasiado al estar adorando a Dios y sirviéndole en la iglesia, con mis hermanos en Cristo, todos juntos, pero también estoy estoy en contra de la idea de que las personas digan que fuera de la iglesia no puedes sentir la presencia de Dios. Eso es horrible para mí, porque tú puedes estar en tu casa, venir a la presencia de Dios y buscarlo. Creo que eso es una de las cosas que debemos entender. Yo les digo, yo me gozo en la presencia de Dios con mis hermanos cada domingo, buscarlo como iglesia, y también me gozo en mi casa. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Yo, pastor, pues gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas que también nos guía, y sí, la presencia de Dios se puede sentir en una iglesia, en una casa. Yo sí difiero un poquito en la idea esta de que hay templos sumamente costosos.
Yo pienso que tiene que haber como un límite, porque realmente en el mundo hay mucha necesidad, en las iglesias hay mucha necesidad, entonces como que, claro, tiene que contar con todas las necesidades de la iglesia, pero ya entrar en gastos excesivos de adornos o decoración o no sé, ya eso ya no me cuadra tanto. Pienso que sí, es necesario una iglesia bonito y pero sí tiene que haber un límite, es mi pensar. Ok, a ver, hermanas, las que quieren participar, aguántenme tantito, déjenme avanzar un poco más porque ya está terminando el tiempo, entonces, para que tengamos la panorámica completa. Vamos a ver ahora las posturas pro templo, ¿ok? La teología bíblica del templo, en primer lugar, bueno, pues tenemos a favor del templo, pues el tabernáculo, que fue la institución religiosa más importante del pueblo de Israel, y justamente es lo que ustedes vieron en el ejercicio anterior. Y bueno, también tenemos que el templo de Salomón fue construido como un lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. Ahí están las citas. También que la devoción judía tenía su máxima expresión en el templo. El Salmo 27:4, que pues es muy bonito, la verdad, hasta creo que lo leemos mucho en los cultos. Déjenme rápidamente buscarlo. Salmo 27:4 dice, una cosa he pedido a Jehová, esta buscaré, que more yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Entonces, vean, es un salmo muy bonito que nos habla acerca de la belleza, la grandiosidad del templo, ¿no? Y luego también tenemos que la presencia de Dios se manifestaba en su santo templo. ¿Recuerdan lo que dice Habacuc 2:20? Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, ¿no? Entonces, digamos que a favor del templo tenemos estos versículos bíblicos, pero miren ahora esto. La postura católica, ¿cuál es? Bueno, la enseñanza católica sobre el templo puede resumirse en la siguiente frase. El templo es la teología hecha piedra. Así lo define un católico, ¿no? El templo es la teología hecha piedra. Y la siguiente es una definición que da un liturgista católico. Dice, uno de los símbolos que más influyen en la celebración cristiana es el del edificio donde se reúne la comunidad para su oración. Este edificio se llama como la misma comunidad, iglesia, y a él acudimos para nuestra oración comunitaria. Puede ser una catedral o una pequeña capilla, una iglesia llena de obras de arte antiguas o modernas, o una sala sencilla, un santuario famoso o una humilde ermita. Pero es la casa de la iglesia, la casa de la comunidad, que debería ser para nosotros algo más que el lugar donde nos reunimos, porque tiene un sentido simbólico que nos ayuda a entender quiénes somos y qué celebramos. Un espacio más o menos reservado para el culto ayuda psicológicamente a que la comunidad sea consciente de su propia identidad y hace más fácil el ambiente de una celebración sagrada. Un lugar adecuado puede contribuir a la convocatoria de la comunidad y facilitarle que capte el sentido del misterio que celebra. Los signos visibles y el edificio de la iglesia es el más global, han sido escogidos para significar realidades divinas invisibles. Un pueblo sacerdotal que se congrega para celebrar los signos sagrados de la presencia y de la actuación de Cristo Jesús necesita un espacio estructurado convenientemente para ello. Aunque en caso de necesidad o de conveniencia pastoral puede celebrarse la Eucaristía en cualquier lugar digno, siempre será verdad que una capilla o una iglesia es más adecuada que una sala de reuniones porque ofrece un ambiente más coherente con lo que se celebra. Hasta ahí la cita de este autor. Hay que notar que los templos católicos están llenos de muchos simbolismos, como es el hecho de que los recintos de las catedrales y grandes iglesias están construidos en forma de cruz y que además cuentan con una gran cantidad y variedad de figuras e imágenes religiosas, todas ellas con el propósito de visualizar su fe, aunque en la práctica muchos feligreses transforman su devoción en una especie de idolatría. Entonces, esto con respecto a la postura católica, hermanos. Rápidamente pasemos a la protestante.
Las iglesias protestantes tradicionales siguen viendo conveniente la construcción y mantenimiento de los templos como recintos apropiados para el culto cristiano. Son edificios que además tienen diversos espacios muy funcionales para la congregación, como son salones de clases, oficinas, salones sociales, oratorios, librería, cocina, etcétera. Y luego les puse también aquí la posición de las iglesias independientes. Algunas comunidades de doctrina heterodoxa siguen construyendo templos o lugares dedicados exclusivamente al culto cristiano y la enseñanza religiosa. Y les pongo estos dos casos. Mormones construyen templos y capillas en las principales ciudades, las cuales tienen una arquitectura muy bien cuidada y similar entre todas ellas, en las cuales, además de las áreas de cualquier otro templo, cuentan con canchas deportivas para atraer a los jóvenes del vecindario. Testigos de Jehová construyen lo que ellos llaman salones del reino, que es donde sus congregantes se reúnen y son adoctrinados. Entonces, hasta aquí con esta presentación. Ahora sí, abro el espacio, aunque ya estamos sobre el tiempo, pero si alguien quiere opinar o participar, adelante. Yo, pastor. Mire, a mí me queda claro la postura, pero no me gustaría que me sacara de esta confusión. O sea, me queda claro, por ejemplo, en la disciplina de la Iglesia Metodista, que hay un capítulo donde se consagra un templo o un terreno. Ahora, ¿es válido hacer un ritual para desconsagrar? Pues es una pregunta porque Kikonazo, mi hermano, mencionó lo de Cuauhtémoc y no es el único caso. En todas las conferencias se está dando esta situación. Entonces, mi pregunta es, si ya está cerrado ese lugar, ¿se desconsagra? O sea, estoy como que confundido. Digo, yo sé que es un problema muy profundo, pero entonces, no sé. O sea, sí estoy así como que en ascuas, ¿no? Bueno, a ver. No sé si me explico. No, sí, pero ayúdenme usted a entender esto, porque a lo mejor yo estoy ya desactualizado en esto de la disciplina metodista. ¿Usted está hablando de que hay un ritual para desconsagrar? No, estoy preguntando si también debería de haber un ritual para desconsagrar algo Ah, ok. cuando ya no se usa. O sea, por eso esa es mi duda. Ah, ok, yo pensé que ahí en la disciplina venía un ritual para desconsagrar. Dije, ah, caray, eso no me lo sabía. A lo mejor ya en la nueva disciplina ya viene. Pues no, digo, está extraño esa situación. Pero, hermano Ricardo, pues yo en lo personal, digo, qué bueno que no existe ese rito de desconsagración, porque se me haría muy extraño, muy feo. Pero también habría que repensar sobre ese tema, ¿no? De si las cosas son consagradas permanentemente, pues en cierto sentido sí y en otro no. Es decir, para los que lo hacen, para los creyentes, pues sí, dedican un lugar que se espera que siempre sea para ese uso. Pero si se pierde ese propósito original, pues entonces se convierte en otra cosa, ¿no? Y si se ha convertido en otra cosa, en un lugar deshabitado, por ejemplo, pues ahí sí ya se puede usar por otras personas que no lo dedicaron para eso, pues se puede usar con otro propósito. O sea, pienso cuando Jesús corre a todos los vendedores del templo y dice, ustedes, esta fue hecha para que fuera casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Eso es tremendo, ¿no? O sea, ahí ya lo habían desconsagrado los mismos judíos, o sea, porque ya le estaban dando otro uso. Y me acuerdo cuando llevan a la mujer sorprendida en adulterio, cuando la llevan al templo donde Jesús estaba enseñando, fíjate, el templo tenía el sentido de que fuera un lugar de encuentro con Dios, un lugar de perdón, de misericordia, pero la llevan ahí para lincharla, para matarla. Qué tremendo es eso, ¿no? O sea, tú llevas una persona al templo, ¿para qué? ¿Para qué llevamos una persona al templo? Pues la llevamos para que encuentre salvación, ¿no es cierto? Para que encuentre a Dios. Pero los fariseos hacían exactamente lo contrario, llevaron a esa mujer al templo para matarla. Entonces ellos eran los que habían desacralizado y desconsagrado el templo. Entonces por eso Jesús le dice, bueno, pues ahora no va a quedar piedra sobre piedra en esto. Entonces en ese sentido ya es cuando ya no está esa permanencia de esa consagración porque ya se ha cambiado, se ha alterado, ya se le ha dado otro uso.
Entonces, si un edificio se ha abandonado, si ya no va la gente, ya no se está usando para nada y ya está cerrado, pues es lógico que el gobierno va a decir, pues véngase para acá. O sea, digo, pues es un edificio ahí que está deshabitado, que no se le está dando ningún provecho, pues nosotros sí lo podemos usar con provecho, ¿no? Es triste, o sea, eso digo, no estoy justificando, o sea, es triste, pero es comprensible, ¿no? Que eso suceda. Ahora, con respecto a los lugares, bueno, a mí en lo personal me ha tocado, en mi experiencia pastoral me tocó de todo, desde pastorear en templos muy hermosos, pero muy, muy hermosos, hasta con campanario, o sea, con su torre, campanario, cruz, con todo maravilloso, hasta estar en salones de fiestas, donde cuando llegábamos al domingo todavía había botellas de cervezas de la fiesta del sábado, de la noche anterior, y ahí teníamos que llegar temprano a tirar todas las cervezas y a limpiar y abrir ventanas para que se ventilara y todo ese tipo de cosas. Entonces, pero bueno, entendíamos que no era tanto el lugar, sino porque a fin de cuentas, si lo hemos dicho aquí, la iglesia es la gente, son las personas, es la congregación, porque ese es el otro error, y lo decíamos aquí en la definición católica. Ellos dicen que al templo también se le llama iglesia, y la gente así le llama. Ve un templo católico y no dice templo, dice iglesia. Dice, voy a esa iglesia, o mira qué bonita quedó pintada la iglesia, cuando eso es algo sin sentido, porque la iglesia es la gente, iglesia es asamblea. El edificio es el templo, ¿ok? Es otra cosa. Pero también en la enseñanza cristiana nosotros entendemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿ok? Me faltó agregar ahí ese detalle, fíjense. O sea, el hecho de que en la enseñanza cristiana es que la comunidad de los fieles, nosotros y nuestros cuerpos mismos, somos templo del Espíritu Santo. Y ese es el templo por el cual nos deberíamos preocupar más que por el templo. Digo, está bien el templo físico y está bien darle mantenimiento y cuidarlo y todo eso, yo no digo que no. Error cuando se tiende al extremo, ¿no? Y que se idolatra el edificio. Entonces, ese sí es un grave error. Pero tenerlos está bien, que se les dé el uso apropiado, pero no olvidando que los verdaderos templos y donde Dios quiere que le adoremos es en nuestras vidas, ¿no es cierto? A ver, hermana Aileen, veo su mano levantada. Bueno, no, a mí me tocó vivir un caso, por ejemplo, crecí en una iglesia y estuvo por muchos años. Después la iglesia, bueno, el templo nos quedó chico, el estacionamiento se tuvo que vender, se compró todo terreno, se hizo la iglesia ahí, y donde era el templo, ahí se hizo un gimnasio. Pero pues sí, se tenía que vender, y ya la persona que lo compró, pues hizo con él lo que le pareció mejor, y pues bien para nosotros, tuvimos un lugar más grande, mayor estacionamiento, y que era más funcional para la iglesia actualmente. Entonces, pues era lo necesario. Ok, gracias. Gloria. Así rapidito ya por último, nada más quiero decir que el templo, yo creo que los objetos y todo eso es como un ejemplo que nos ponían en otra materia, es como la Biblia. O sea, la Biblia tiene poder si tú le das poder, si tú la vives, la crees, cuando tú le das poder. En sí es un libro, es papel, son hojas, y así. Entonces, igual con las instalaciones, las bancas y todo eso, o sea, pienso que es de la misma manera. Ok. Hermano Alonso. Sí, pastor, ahora sí que recapitulando, desde la indicación de Dios a Moisés de establecer el tabernáculo en un lugar indicado, donde todas las tribus estaban alrededor, e incluso, ¿verdad?, los levitas eran los que hacían parte de esa función de estar alrededor y llevando cada uno de los servicios dentro del tabernáculo, pero el significado es lo que se me hace a mí muy interesante, que nos habla de, como ya lo mencionó también en algún momento una de mi hermana, la puerta, el sacerdote, cómo se iba rociando la sangre de que había habido un sacrificio. Y ese significado nos conduce y nos lleva a Jesucristo, que Jesús siempre ha sido el centro en esta parte también del tabernáculo. Y ahora, conforme a lo que se comentaba incluso unos momentos antes de esta mi participación, de que realmente el significado es que nosotros hemos confesado con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor y hemos recibido esa promesa hermosa que es la del Espíritu Santo.
y podemos estar reunidos incluso abajo en unas alcantarillas, pero si tenemos esa promesa de Cristo en nuestro corazón y estamos reunidos en ese sentir, la presencia de Dios, el Espíritu Santo estará con nosotros. Y si el predicador está enseñando una sana doctrina, Dios estará en medio de nosotros como lo conocemos y conforme lo dice la palabra, ¿verdad? Donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él morará en medio de nosotros. Y lo podemos ver también, y gloria a Dios, ¿verdad? Por esos lugares que son hermosos y que se han edificado como una casa de oración para que el Señor también se manifieste, que son los templos. Y veo que eso es lo esencial, la disposición que hay en mi corazón para ir a recibir la palabra, la buena enseñanza en cada uno de los lugares donde tenemos para congregarnos. Y que lo más importante es que Cristo sea glorificado en medio de esos lugares. Llámese una alcantarilla, llámese abajo de un árbol, en una sombra, o en un templo. Esa era mi participación. Dios les bendiga. Ahorita que mencionó debajo de un árbol, me acordé que una vez creo que fue un pastor que dice que había sido anteriormente peluquero y que como no tenía un local donde cortar el cabello, lo hacía debajo de un árbol ahí en su pueblo, que ahí ahí en un árbol puso un letrero y ahí cortaba el cabello. Entonces, no necesitamos a veces depender tanto de un local, de un edificio, una construcción para realizar nuestra tarea, nuestra función, ¿no? Y que además entender que nuestra función no está solo dentro del templo, sino está fuera principalmente, porque fuimos enviados al mundo a predicar, a evangelizar, a discipular. Entonces muchos piensan erróneamente que, como yo mencionaba ahí, el problema del templocentrismo es pensar que si no hago nada dentro del templo, entonces no sirvo. O sea, algunos dicen, es que yo no sirvo porque no tengo ninguna función dentro del templo. Oye, pero afuera hay mucho que hacer. Decía alguien, hay un púlpito en cada esquina. O sea, afuera hay mucho que hacer. No tienes que sentir que si no haces algo dentro del templo, entonces tú no sirves. Hermano Sergio. Sí, pastor. Quería comentar que en el inicio de la iglesia, en muchos hogares de algunos hermanos que habían recibido el Evangelio, ahí en sus casas se inició la predicación y el compartir las buenas nuevas. Y eran unas casas al principio, y eso, y luego y el mismo apóstol Pablo, cuando escribía sus cartas, se dirigía a la iglesia que está en Éfeso, a la iglesia, aunque estaban recién fundadas y estaban en las casas de algunos hermanos o hermanas. Creo que ese es el inicio de casi todas las iglesias existentes. Primero empiezan en un hogar y se les va dando como un escalafón hasta llegar a llamarse iglesia ya con un edificio construido. Entonces creo que no es tan importante si estás en un lado o en otro. Bueno, sí es importante, pero si ya tienes el templo, pues obviamente lo mejor siempre será el templo. Y termino con las indicaciones, lo que usted aportó de aquellas cosas que están en contra de los templos. Hay algunas de esas cosas que usted nos compartía que son ciertas y que no podemos hacer como que no las vemos. Ciertamente, de repente se convierte más importante el templo en algunos lugares o le dejamos de dar la importancia principalmente a la palabra, diría yo. Y eso tiende a que la gente se vaya o no encuentre satisfacción espiritual de estar en ese lugar. Gracias. Okay. Muchas gracias, hermano. ¿Ok? Gracias, hermanos. Gracias. Gracias, bendiciones. Dios les bendiga. Buen día, buen fin de semana. Gracias. Bye.